Muchos dispositivos eléctricos son usados en un automóvil y parece ser difícil el entender el por qué estos no son visibles a los ojos. En esta presentación estudiaremos la electricidad en maneras visibles. La electricidad es usualmente comparada al flujo de agua. En efecto, veremos primero cómo fluye el agua. El agua corre desde un lugar alto hacia un lugar bajo. La electricidad también fluye desde un lugar alto hacia un lugar bajo. En electricidad, la diferencia en el nivel de agua entre dos lugares es llamada diferencia de potencial o voltaje. En electricidad, la cantidad de flujo de agua es llamada corriente eléctrica o simplemente corriente. Ahora observemos qué sucede a la velocidad de la rueda. Cuando presionamos el tubo, la rueda empieza a rotar a una velocidad más baja. Algo que impida un flujo regular de agua como esto en un circuito eléctrico es llamado resistencia eléctrica o simplemente resistencia. Ahora realizaremos un pequeño experimento para estudiar las relaciones básicas en electricidad. Primero estudiaremos la relación entre el voltaje y la corriente. Midamos el voltaje de esta batería usando un voltímetro. Un voltímetro está conectado a ambos polos de la batería o a cualquier cosa que desee comprobar su voltaje. El voltímetro indica 13 voltios. El voltio es usado como la unidad para el voltaje simbolizado por la V. El foco se enciende debido a que la corriente está fluyendo a través de él. La corriente fluye desde el terminal positivo a través del foco al terminal negativo de la batería, tal como si el agua fluyera desde un lugar alto a un lugar bajo. Usted puede comprobar el flujo de corriente con un amperímetro. Un amperímetro está conectado a lo largo de un paso de corriente. El amperímetro indica 0.4 amperios. Esto nos muestra que 0.4 amperios de corriente eléctrica está fluyendo a través de este circuito. El tamaño o la cantidad de corriente es medida en amperios simbolizado por la letra A. Ahora continuaremos nuestro experimento usando dos baterías. El voltímetro muestra el doble del voltaje que antes. Comprobemos qué sucederá con la corriente en esta condición. Conectamos el mismo foco y el amperímetro como lo hicimos anteriormente. El foco brilla más que antes. La cantidad de corriente es también más grande que antes. De estos experimentos hemos aprendido que más corriente fluye a través de un circuito cuando incrementamos el voltaje sin cambiar el foco o la resistencia. Esto puede ser demostrado usando el modelo de un molino de agua. Cuando el nivel de agua o voltaje es más alto, más agua o corriente fluye. En este caso del molino de agua, la rueda gira a una velocidad más alta. Ahora estudiaremos cómo la resistencia afecta a la corriente. Tomamos la electricidad de una batería de 13 voltios.
Conectamos un foco y comprobamos la cantidad de corriente. Ahora, ¿qué sucederá a la corriente cuando conectemos los dos focos? La cantidad de corriente ha disminuido. Este experimento muestra que la cantidad de corriente disminuye al incrementar la resistencia, y la corriente se incrementa cuando la resistencia es reducida. La resistencia se indica por una unidad llamada ohmio. Ahora usted conoce la relación entre resistencia y corriente. Resumamos la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Cuando conectamos una resistencia de 3 ohmios a una batería de 12 voltios, una corriente de 4 amperios fluye en el circuito. Esto nos da un número de relaciones entre voltaje, corriente y resistencia. Cuando sabemos el voltaje y resistencia, pero no la cantidad de corriente, podemos decir que la corriente es 4 amperios, como vemos. Similarmente, podemos decir que la cantidad de resistencia de voltaje y las corrientes conocidas, como esta, ¿qué haría usted si desea conocer el voltaje? Podemos conocer el voltaje al multiplicar la corriente por la resistencia, como vemos. Estas relaciones pueden ser resumidas en estas 3 fórmulas. Usamos un número de partes en nuestro experimento, las cuales vemos en este panel. Ahora reemplacémosla con símbolos. Este símbolo es usado para representar una batería. Este es el símbolo para una lámpara. Y este es el símbolo que indica una resistencia. Este es un interruptor. Y este es un amperímetro. Este símbolo es para un voltímetro. Ahora dibujemos un circuito eléctrico completo. ¿Puede usted decir qué cosa representa cada símbolo? Muchas otras partes son también usadas en circuitos eléctricos, y estas están indicadas por símbolos también. Cuando tenga una oportunidad, observe qué otras partes están conectadas en los circuitos eléctricos y qué símbolos son usados para indicarlas. En esta sección estudiaremos cómo el voltaje y la corriente cambian de acuerdo a la manera en que las resistencias están conectadas al circuito. Primero conectamos las resistencias como vemos aquí y comprobamos el voltaje de este circuito.
Un circuito eléctrico es llamado circuito en serie cuando las resistencias están conectadas de esta manera. Mediremos el voltaje en dos lugares. El voltaje en la batería es 13 voltios. El voltímetro indica 6.5 voltios. El voltaje disminuye luego que la corriente pasa a una resistencia. Este es un modelo de agua para demostrar el circuito en serie. El agua está corriendo a través del tubo. La altura del agua muestra el voltaje de la batería. Tenemos dos resistencias en el tubo. El flujo de corriente está bloqueado por estas resistencias. Usted puede decir de este modelo cómo el voltaje de la batería disminuye luego que la corriente pasa a una resistencia. Comprobemos el voltaje en estos dos puntos. El voltaje a través de la lámpara superior es de 6.5 voltios. El voltaje a través de la lámpara baja es también 6.5 voltios. Y el voltaje a través de las dos lámparas es 13 voltios. Podemos examinar estos dos voltajes en el modelo de agua. Primero medimos la altura de aquí hasta aquí. Luego medimos la altura de aquí hasta aquí. Nos damos cuenta que el modelo de agua es la suma de dos alturas, lo cual es igual al voltaje de la batería. Ahora reemplazaremos a una de las lámparas con una lámpara que posee una resistencia más pequeña y continuaremos nuestro experimento. El voltaje a lo largo de estas dos lámparas es 13 voltios. Cuando las resistencias están conectadas en serie, como vemos aquí, la lámpara que posee la resistencia más grande indica un voltaje más alto. Y la lámpara que posee la resistencia más baja indica un voltaje más bajo. La suma de estos dos voltajes es igual al voltaje de la batería. Ahora comprobemos la cantidad de corriente en un circuito en serie. Comprobamos la corriente en estos dos puntos. Como podemos ver aquí, la cantidad de corriente es igual en los dos puntos. La cantidad de corriente es la misma en todos los puntos de un circuito en serie. Resumamos el resultado de este experimento. La resistencia total de un circuito se incrementa al conectar más resistencias al circuito. No obstante, la cantidad de corriente disminuye. Ahora observemos este nuevo circuito. Un circuito en el cual las resistencias están conectadas, como vemos, es llamado circuito en paralelo. Vamos a medir el voltaje y la corriente de cada resistencia. Primero medimos el voltaje en estos dos puntos.
El voltímetro indica 13 voltios en este punto. Tenemos 13 voltios también aquí. El voltaje es el mismo en cada resistencia en un circuito en paralelo. Ahora comprobamos la corriente. Comprobaremos la corriente en estos 3 puntos. Colocamos 2 amperímetros y observamos cuántos amperios indica. Ambos medidores indican 0.55 amperios. ¿Cuánto indicará el medidor para todo el circuito? El medidor indica 1.1 amperio para todo el circuito. Ahora veamos qué sucederá cuando reemplazamos esta lámpara con otra lámpara que tenga una resistencia mayor. El medidor indica 0.55 amperios aquí y 0.35 amperios aquí. ¿Cuánto indicará el medidor para todo el circuito? El amperímetro indica 0.9 amperios para todo el circuito. Con una lámpara que tenga una resistencia mayor, el flujo de corriente es menor. Y en una lámpara que tenga una resistencia menor, el flujo de corriente es mayor. Cuando las resistencias están conectadas en paralelo, la cantidad total de resistencia se vuelve menor y la corriente es igual a la suma de la corriente que fluye a través de cada resistencia. Hemos aprendido en nuestros experimentos que la resistencia se incrementa y la corriente disminuye en un circuito en serie y que la resistencia disminuye y la corriente se incrementa en un circuito en paralelo. Al comprobar el voltaje podemos decir si un interruptor está encendido o apagado, si un circuito está roto o si un circuito está haciendo cortocircuito. Ahora veremos el voltaje que genera en varios puntos en un simple circuito eléctrico. Primero conectamos un voltímetro y un amperímetro en estos puntos de un circuito y veremos las medidas que se indican. El voltímetro indica 13 voltios aquí. Esto es igual al voltaje de la batería. Comprobemos el voltaje a lo largo del interruptor. La lámpara no está encendida, pero el voltímetro indica 13 voltios. La lámpara se enciende cuando el interruptor es encendido. Al mismo tiempo, el voltaje a lo largo del interruptor cae hasta 0 voltios. ¿Podría usted decir por qué? Estudiemos lo mismo en un diagrama de circuito. Cuando el interruptor está apagado, el voltaje de la batería es aplicado al final de la línea roja. No obstante, el voltaje a lo largo del interruptor es 13 voltios. Cuando el interruptor se enciende, la corriente fluye como se muestra en el diagrama. Al no tener una resistencia el interruptor, no aparece voltaje aun si la corriente fluye.
Ahora conectamos las resistencias en serie y conectamos un interruptor en paralelo a una de las resistencias. Luego de colocar un voltímetro y un amperímetro en estos dos puntos, giraremos el interruptor en on y off y veremos qué sucede. El voltaje es 6.5 voltios aquí y 6.5 voltios aquí también. El amperímetro indica 0.35 amperios. Cuando el interruptor está apagado, la corriente fluye como se muestra por las líneas rojas. Al formar las dos lámparas un circuito en serie, el voltaje puede ser medido en dos puntos. Giramos el interruptor a la posición encendido y comprobamos el voltaje y la corriente. Este voltímetro indica 13 voltios, pero el otro voltímetro muestra 0 voltios. ¿Podría explicar por qué? Cuando el interruptor está encendido, la corriente fluye como se demuestra en el diagrama. Al fluir la corriente totalmente por el interruptor, no hay flujo de corriente a la lámpara en la parte alta del circuito y no aparece aquí ningún voltaje. No obstante, el voltaje de la batería es aplicado completamente a la otra lámpara en el lado derecho. La resistencia del circuito disminuye y la corriente se incrementa en esta condición. Estudiemos a continuación este circuito. ¿Qué resultados espera este circuito? La lámpara no se enciende. Comprobamos el voltaje. El medidor indica 0 voltios. Cada batería tiene 13 voltios y este voltaje es aplicado a ambos lados de la lámpara. Pero el voltímetro muestra 0 voltios al no haber diferencia potencial entre estos dos puntos. Vayamos al siguiente circuito. 4 lámparas de una resistencia idéntica están conectadas como vemos en este circuito. Comprobamos el voltaje en este punto. El medidor indica 0 voltios. ¿Podría decir por qué? Ahora comprobamos el voltaje en este punto y en otro punto también. El medidor muestra 6.5 voltios aquí. El voltaje 6.5 voltios aquí también. Como hemos estudiado antes, no hay diferencia potencial en este circuito y el voltímetro indicará 0 voltios. Ahora
Ahora reemplazaremos la lámpara izquierda inferior con otra lámpara que tenga una diferente resistencia. El medidor indica 9 voltios aquí. Este muestra 6.5 voltios aquí y solo 2.5 voltios aquí. Al colocar una nueva resistencia pintada de verde en este diagrama en la parte izquierda inferior del circuito, el voltaje cambia desde 6.5 a 9 voltios. El voltaje aquí permanece a 6 voltios. No obstante, hay una diferencia de 2.5 voltios entre estos dos puntos, siempre y cuando exista una diferencia de potencial entre dos puntómetros. En otras palabras, todos los valores que son medidos por un voltímetro son de diferencia de potencial. Los 4 circuitos que hemos estudiado muestran los principios básicos para medir voltajes. Por favor, vuélvase familiar con los diferentes resultados de las medidas de voltaje en los diferentes puntos de un circuito eléctrico. Este nos lleva al final de esta presentación. Esperamos que haya entendido totalmente las bases del voltaje, corriente y resistencia, y los pueda aplicar a su nuevo conocimiento en su trabajo actual.